Bien. Ay, Dios mío. Son 70. Oye, lleva un cafecito, ¿me haces así, por favor? Sí, y un pedacito de ese queso que me trajo en la puerta mismo, ¿no? Entonces tengo agua caliente, lo pongo. Bien. Bien, bien. Así ahí está. Bien. Chao. Bien. Bueno, de aquí ya. Son 70, ya con 70 está bien. Vamos a ir a este de aquí y ya. Este. Bien. Bueno, buen día, chicos. Estamos viendo lo que son la clasificación de las variables, y las variables vimos que se clasifican en variable discreta, variable continua, variable nominal y variable ordinal. Dentro de las variables discretas tenemos que ejemplos de variables discretas. Por ejemplo, el número de materias es un número entero, o se han registrado en 4 materias, en 5, en 6 o en 8 materias. Número de máquinas, número de hermanos, número de registro. El número de registro es un número entero. Número de accidentes por día. Han habido 0 accidentes, 5 accidentes, 100 accidentes, etc. Número de clientes en un consultorio. El número de libros. Número de cajeros en un banco. Número de monedas. Número de teléfono. Número de invitados. En la siguiente columna tenemos a continuación, tenemos la variable continua. Una variable continua es aquella variable que toma un valor numérico, pero ese valor numérico puede tomar cualquier valor. Es decir, puede tomar un valor entero y también un valor decimal, ¿ya? Puede tomar cualquier valor. En cambio, la variable discreta solamente toma valores enteros. La continua toma cualquier valor. Ejemplo, la edad de una persona. Tiene 15 años y medio, 18, 2 meses, etc. La estatura, la temperatura, el peso, el promedio de accidentes por día, promedio. Si sacamos el promedio de accidentes por día en un mes, puede dar 25.8 accidentes, cualquier valor decimal. La humedad, la calificación promedio, el rendimiento. 2 veces había puesto aquí humedad, velocidad. Aquí, humedad, velocidad. Bueno, y otra variable, otro tipo de variable que tenemos es la variable nominal. La variable nominal viene a ser una característica que se describe en forma literal. En forma literal, y no es sujeto a ningún orden. Entre ejemplos de variable nominal tenemos la carrera que estudia una persona, puede ser química, alimentos, civil, industrial, psicología, administración, financiera, derecho, etc. Los colores también son características nominales. El tipo de sangre, la causa de los aplazos. ¿Por qué causa los alumnos se aplazan? 1, porque no asisten a clase. 2, porque no dan los exámenes. 3, porque no hacen los prácticos. 4, puede ser porque no le entienden al profesor. 5, porque se enfermaron. Y así una serie de causas. Otro, la causa de los accidentes, digamos, accidentes automovilísticos. Puede ser distracción. Otro puede ser por efectos de algún medicamento, otro puede ser por efectos del alcohol, fallas mecánicas, imprudencia de un peatón que hizo que se accidente la persona porque tuvo que esquivarle, etc. Otro
nominal, estado civil, soltero, casado, el otro género, femenino, masculino, actividad económica, trabaja, no trabaja la gente, estilo de natación, mariposa, no sé qué, libre, ya, y religión también viene a ser una variable nominal. Entre las variables o características de tipo ordinal. Ordinal se dice aquella característica que puede ser sujeto a un orden, es decir, que va de menor a mayor o puede ir de mayor a menor. Entre esas variables tenemos, por ejemplo, el nivel de educación. Puede ser kinder, primaria, secundaria, universitario o técnico primero, luego universitario, maestría, diplomados, que tenga diplomado, que tenga maestría o que tenga un diplomado, maestría o el último sería doctorado. ¿Ya? Grado de quemadura. Grado de quemadura de una persona puede ser si una quemadura leve de primer grado, si es más o menos fuertecita de segundo, si es una quemadura que ha dañado la piel de la persona y tal vez hasta unos órganos, una quemadura de tercera. El rendimiento académico, tiene buen rendimiento, digamos, rendimiento malo, bueno, regular, muy bueno, excelente, etc. Otro, gravedad de un accidente. También puede ser, la gravedad se puede clasificar en accidentes leves, accidentes leves, graves y mortales. Categoría de boxeo, nivel de enfermedad, grado militar, nivel de satisfacción, categoría de riesgo, nitidez de una fotocopia. Bien, esas son las características de la variable ordinal. Bien. Entonces vamos a ver cómo se clasifican. Ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Tienen alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda quizás de alguna variable? ¿Podríamos aclarar? ¿Hay o no hay? Se entiende. Bien. Vamos a pasar entonces, ahora que conocemos la clasificación de los datos, vamos a pasar a la organización de los datos en tablas de distribución de frecuencias. ¿Ya? Una vez obtenidos los datos, estos datos se clasifican y luego se los organiza en tablas de distribución de frecuencia, de manera que con una simple mirada se pueda identificar algunas características. Por ejemplo, con solo mirar, cuando los datos están de alguna manera ordenados, ¿ya? Se va a identificar el valor máximo, el valor mínimo, el valor que más se repite, se va a ver si la distribución es simétrica o asimétrica. Un minutito, por favor. ¿Hasta llamado? Ya. Listo, chao, chao. Mira. Organización. Bien, cuando se organizan los datos uno puede identificar el valor máximo, el valor mínimo, el valor que más se repite
o puede observar si la distribución es simétrica o asimétrica. También con una simple mirada, cuando los datos están organizados, podemos ver si la distribución es puntiaguda o aplanada. ¿Ya? Bien, aquí tengo organización de datos discretos. ¿Qué es un dato discreto, chicos? Ayúdenme. ¿Cuál es la característica de un dato discreto? Todos los números son enteros. Donde son características, es un número, se describe como un número y además es entero. Gracias. Entonces, si tenemos un conjunto de datos discretos, por ejemplo, los datos pueden ser x1, x2, x3, x4, n datos discretos. ¿Qué hacemos con esos datos discretos? Entre esos datos discretos identificamos cuántos son diferentes, cuántos diferentes valores existen. Por ejemplo, con y-1 y y-2 vamos a identificar los diferentes valores que hay en los x datos. Entonces, los diferentes valores son m diferentes valores. ¿Ya? Entonces, n es el número total de observaciones, el número total de datos, y entre estos datos hay tantos diferentes valores. Siempre se va a cumplir que n, que es el número total de datos, va a ser mayor o igual que n. Esto siempre se debe cumplir. Entonces, cuando organizamos los datos, debemos hacer una tabla como la que se presenta a continuación, donde en la primera columna, nosotros, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar los diferentes valores que hay en la variable. O sea, el valor de la variable. Si hay un valor de 0, primero iré el valor de 0, luego el valor de 1, luego el valor de 2, de 3. Si el valor es de 10, aquí será 10, aquí será 20 y así sucesivamente. Entonces, en la primera columna vamos a colocar los diferentes valores que toma la variable. ¿Cómo los vamos a colocar? De esos valores de menor a mayor. En la segunda columna va a ir la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Simplemente es el número de veces que se presenta el valor y sub 1. Es cuántos valores y sub 1 hay. Hay 5, hay veces. Es muy decir, ¿con qué frecuencia van a misa los domingos? Algunos van a decir, no voy a misa. Otros algunas veces, otros todos los domingos. Entonces, el número de veces que van, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada igual que, vamos a representar, si la frecuencia absoluta represento con n sub i, la acumulada menor que con n sub i mayúscula. ¿Y qué representa esto? Representa el número de veces que aparece este valor o un valor menor que este. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece hay el valor y sub j? Hay n sub j veces. O menos, el valor de y sub j o menos aparece n sub j veces. El valor de y sub 2, este valor, o menos que este, ¿cuántas veces hay? N sub 2 mayúscula. Esto, este n sub 2 viene a ser ¿qué cosa? ¿Cuántas veces está la variable y sub 2 más cuántas veces están los otros valores menores que y sub 2? Entonces será esta frecuencia más esta es el n sub 2. El n sub j sería esta frecuencia más esta, más esta, más esta, más esta final. Ese es el n sub j. ¿De acuerdo? Bien. Aquí. Aquí. En la tercera columna vamos a tener ¿qué cosa? La frecuencia absoluta acumulada. Pero como esta frecuencia absoluta acumulada lleva una estrellita, un asterisco aquí arriba, ¿qué quiere decir? Es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. Es decir,
me dan el número de veces que la variable toma este valor o un valor mayor que ese, ¿ya? Y así. Estas tres últimas frecuencias son frecuencias relativas. Si estas eran absolutas, estas últimas tres son relativas. Y estas últimas tres son las frecuencias relativas. Por ejemplo, la relativa simplemente es igual a la frecuencia absoluta sobre el total, que es n. Este h es eso. La frecuencia relativa acumulada viene a ser la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que sobre n. La relativa acumulada mayor que es la frecuencia absoluta mayor que todo dividido entre n. Entonces, todo esto de aquí, ¿qué viene a ser estas tres últimas columnas? Vienen a ser frecuencias relativas, o lo que también se conoce con el nombre de frecuencia como es relativa, o también se conoce como proporción. Esto me indica la proporción de datos que toman este valor. ¿Qué proporción de datos? Este de aquí toma este valor. ¿Y qué proporción de datos toma este valor o menos de este valor? Este de aquí, ¿qué proporción de datos toma este valor o más de este valor? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Voy a pasar aquí. Aquí simplemente estoy describiendo. ¿Puede leer alguien, por favor, esto? Con n sub j, que represento la frecuencia absoluta, correspondiente a la variable y sub j. O también el número de veces que se presenta la variable y sub j. ¿Está bien? Con n sub j represento la frecuencia acumulada menor o igual que corresponde a la variable y sub j. ¿Y eso qué me indica? Me indica el número de observaciones cuyos valores son iguales o menores a y sub j. Cuando tiene este asterisco aquí, esa es la frecuencia acumulada mayor o igual que corresponde a la variable y sub j. O también indica el número de observaciones cuyos valores son iguales o mayores a y sub j. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, ¿qué cosa describimos en esta última parte? Las frecuencias relativas. Esta h sub j simplemente es n sub j sobre el total, que es n. Este h sub j es igual a este n sub j mayúscula sobre n. Y este último h sub j asterisco es igual a esta frecuencia absoluta acumulada sobre n. Entonces, esta es la frecuencia simplemente relativa que corresponde a esta variable. O la proporción de datos que tiene la característica y sub j. Esta es la frecuencia relativa acumulada, pero ¿de qué tipo? Menor o igual que. Esta es la frecuencia relativa acumulada, mayor o igual que. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Sí, claro. Buen día. Bien. Por ejemplo, esta frecuencia, ¿qué frecuencia es esta? ¿Absoluta o relativa? Esta de aquí, n sub i. Absoluta. Absoluta. Es la frecuencia absoluta menor o igual que. Menor o igual que la variable y sub i, ¿verdad? Entonces sumo hasta el último y así sucesivamente. Bueno, vamos a pasar aquí, vamos a ir directamente a un ejemplo. Y aquí tienen un ejemplo, dice que el número de hermanos de un grupo de estudiantes, y esto es el número de hermanos, lo que se pide es organizar en una tabla de distribución de frecuencias. Aquí ya está organizada y vamos a ir al Excel para nosotros organizar. Entonces, esto voy a bajar. Bueno, los haré entrar a estos que ya no debería. Miren qué hora es, y 34. Bien. Vamos a ir a la hoja de Excel.
clases. Organización de datos. Bien, vamos a la hoja 1. Bien. Esto es lo que vimos en la última clase, ¿no? No hay nada más. En la hoja 1, aquí está. Se ha registrado el número de hermanos de un grupo de estudiantes y se pide organizar estos datos en una tabla de distribución de frecuencia. Este mismo ejercicio que es el ejercicio que está en la presentación. ¿Ya? Porque no se ve, vamos a hacer esto. Para que se lea todo. Organización de datos discretos. ¿Qué será este número? Lo borro. Aquí vamos a organizar los datos discretos, pero esto está mal aquí. Blanco y sin relleno. Ya, ahora sí. Bien. Para organizar, dice, se ha preguntado a un grupo de estudiantes cuántos hermanos tiene cada estudiante. Y esto nos han respondido. Un estudiante tiene 3 hermanos, otros solo 1, otros 3, otros 4, otros 3, otros 2, otros 4, otros 0, otros 2 y así sucesivamente. Han ido respondiendo. Una vez nos han dado esto, nos pide ¿qué cosa? Organizar estos datos en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, organizamos. Y la tabla debe tener ¿cuántas columnas? A ver, son 3 frecuencias absolutas y 3 frecuencias relativas. Ahí son 6 columnas, más para la variable 7. Vamos a tener una tabla de 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay ya, más o menos así. Ya. En la primera columna va a ir la variable, que es el número de hermanos, y es sub i. En la segunda va a ir la frecuencia absoluta, n sub i. En la tercera, la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que. Frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. Luego la frecuencia relativa, aquí. Y aquí es HI asterisco. Así. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos? El total de valores. Aquí voy a poner N. N que me representa el total de datos que tengo. Cuento cuántos alumnos me han dado la información sobre el número de hermanos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Son 40 alumnos me han dado datos. En esos 40 alumnos, ¿cuántos diferentes valores hay? M son los diferentes valores. A ver, tengo el valor de 0, que es 1, el valor de 1, segundo valor, el valor de 2, tercer valor, el valor de 3, el cuarto, el valor de 5. El valor de 5 son 6 valores, ¿no? No hay más. A ver, aquí 5 diferentes valores. ¿Cuáles son esos diferentes valores? Por ejemplo, el Y sub 1. Aquí sería el Y sub 2. Este sería el Y sub 3 y así sucesivamente.
Ya. ¿Cuántos diferentes valores son 5? Entonces va a ser hasta acá nomás. Esto ya lo borro. ¿Cuál es el primer diferente valor? Buen día. ¿El 0 no se lo toma como valor, disculpe? Claro que se lo toma. Ah, entonces sería hasta ahí, es un 6, ¿no? Sí, señor, se lo toma como valor. Es un valor. Ya lo iba, cuando toque, seguro iba a saltar que me estaba olvidando eso. Bien. Por ejemplo, aquí hay estudiantes que no tienen hermanos, hay otros que tienen un hermano de menor a mayor, otros que tienen 2 hermanos, otros que tienen 3 hermanos, otros que toman 4 hermanos y otros que toman 5 hermanos. ¿Cuántos diferentes valores? Son 6. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto que está aquí, de más, wow, ¿qué hice aquí? Ahí no sé. Todo esto lo vamos a... ¿Qué hay aquí un ratito? Ya, voy a borrar. Porque se me ha quedado marcado esto. Qué raro. Parece bien. Ya. Entonces, esto... que sea... no sé ya. Bien. Entonces, ¿cuántos tienen 0 hermanos? ¿Cuántos tienen 0 hermanos? Cuento. 1. Voy a poner con color rojo. 0 hermanos serían 2. Color rojo. Bien. 0 hermanos. Me voy a ir otro a 0 hermanos. Otro 0 hermanos. Voy a marcar todo lo que es 0 hermanos. Voy a marcarlo aquí. Otro que tiene 0 hermanos sería Otro 0 no hay, ¿no? Entre estos, entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hay 5 estudiantes que tienen 0 hermanos. ¿Cuántos tienen un hermano? Vamos a marcar lo de un hermano. Un hermano vamos a pintar con este color verde. Entonces, ese 1, vamos a pintar todos los 1 con color verde. Ya, ese otro 1 con color verde. Otro 1 con color verde. Ya. Otro 1 con color verde. A ver, vamos a pintar Otro 1 con color verde, y no hay más, ¿no? Bien. Ay, no pinto el color verde. Ya. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 que toman el valor de 1. Bien, y cuenten lo demás y me van a dictar. Ustedes cuenten. El 2 vamos a pintar con celeste. Ya van ustedes haciendo lo mismo. Y el 2, aquí, 2, 2, 2, vamos a poner este color celeste. 2. Aquí. A ver si pinta No. 2. 2. 2. Otro 2 por aquí. Otro 2. Aquí hay otro 2. Bien, pinté todos los 2.
Creo que sí, ¿no? No hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con este son 8. 8 estudiantes tienen 2 hermanos. ¿Cuántos tienen 3 hermanos? Vamos a los de 3. Vamos a pintar con qué color. 3 hermanos. Bien. No. Tres hermanos. No más encendido. Ahí. Aceptar. Ajá. 3 hermanos. Ya. El café, creo que es ese café, sí señor. Otro 3 hermanos. Aquí hay uno de 3. Otro de 3. Otro de 3 hermanos. Aquí hay otro de 3. Este otro es de 3. Aquí hay otro que toma el valor de 3. Ya. Aquí hay otro que toma el valor de 3. ¿Bien? ¿Cuántos son los que toman, los que tienen 3 hermanos? Lean, por favor. 10. 10. 4. De 4 son 7. Y 5 4. son 4. De tal manera que si yo sumo todas estas frecuencias, ¿cuánto me debe dar? Vamos a sumar. Bien. Voy a sumar. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde aquí hasta aquí. Enter. Me debe dar igual al número total de datos. Si yo sumo las frecuencias, me debe dar igual al número total de datos. ¿Ya? Bien. Este es el total. Bien. Ya. Este es el total. Ahora, ¿esta qué es? Es la frecuencia acumulada menor o igual que dice, ¿cuántos estudiantes tienen 0 hermanos o menos de 0? Menos de 0 no hay. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 5. Aquí, ¿cuántos estudiantes? N sub I mayúscula es el número de estudiantes que tiene un hermano o menos de 1. Con un hermano son 6 y menos de 1 son 5. ¿El total cuánto es? 11. Y este 11 es la suma de estas dos frecuencias. O si quieren puedo hacer, esto es igual a esto más cuántos están antes que él. Aquí sería igual a esto, cuántos tienen 2 hermanos o menos. Entonces sería más los que tienen 1 más los que tienen 5. ¿Ya? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen cuántos? 10 hermanos. ¿Cuántos tienen, perdón? 3 hermanos. 3 hermanos o menos. 3 hermanos tienen 10, más los que tienen 2, más los que tienen esto y más los que tienen eso. ¿Cuántos hermanos, cuántos alumnos tienen 4 hermanos? 4 hermanos, ¿cuántos tienen? Son 7, más todos estos, la suma de todo eso es, ¿qué cosa? Está acumulada también, ¿no? Se puede calcular así. ¿Cuántos tienen 5 hermanos o menos? Eso es igual. Todos los que tienen 5 hermanos, más los que tienen 4 o menos de 4. Al final me da eso. ¿De acuerdo? Ahora, en esta de aquí, ¿qué voy a colocar? El número de estudiantes que tiene, ¿cuántos hermanos? Que tiene, ¿cuántos hermanos? Ahí irían, número de estudiantes que tiene, ¿cuántos?
Acá, Mayor de 0 hermanos. que tienen 0 hermanos o o más más. de 0 hermanos. ¿Cuántos son los que tienen 0? Son 5. Los que tienen más de 0, los que tienen un hermano, son 6. Entonces voy a sumar toditas estas frecuencias. Aquí va a ser el número de estudiantes que tiene 0 hermanos, va a ser 5, más los que tienen 0 o más de 0, más los que tienen un hermano, más los que tienen 2, más los que tienen 3, más los que tienen 4, más los que tienen 5 hermanos. Eso es. ¿Por qué se ve? Ya. ¿Cuántos estudiantes? Aquí será el número de estudiantes que tienen ¿cuántos hermanos aquí? En esta posición. Un hermano o Un más. hermano o más. Entonces, ¿cuántos tienen un hermano o más? Sería la suma. La suma, pongo aceptar. ¿De qué? De todos los que tienen un hermano o hasta 5. Eso. ¿Cuántos tienen aquí? 2 hermanos o más. Eso es la suma de todos los que tienen 2 o más. Bien, vamos al siguiente. Es la suma de los que tienen 3 hermanos o más con esto de aquí. Aquí sería la suma de los que tienen ¿cuántos hermanos? 4 hermanos o más. Y dale, enter. Y aquí, ¿cuántos tienen 5 hermanos o más? Simplemente son 4. ¿De acuerdo? Todas estas frecuencias relativas, estas son las relativas. Un ratito, vamos a poner aquí. Estas son las frecuencias relativas. Esta es la relativa a secas, esta es la relativa menor que y esta es la relativa mayor que. Para sacar esta relativa, ¿a qué es igual? Es igual. Esta es la relativa 1. Sería igual a la frecuencia absoluta, todo dividido entre ese total. Pero este total siempre va a ser constante. Entonces, ¿aquí qué se pone? Que lo hagamos por fórmula siempre, ahí. ¿Ya? Bien. Este otro, ¿a qué va a ser igual? A esta frecuencia de 6 sobre el total, que es 40. Entonces, si yo copio la fórmula, ¿esto a qué es igual? A C12, C12, esto sobre 40. Y así sucesivamente. Todo es sobre 40. Por eso 40 está entre signos de monetarios. Bien. Aquí, mayor que. ¿Qué proporción tiene 0 hermanos o más de 0? ¿Qué proporción? Todos tienen 0 hermanos o más, 0 hermanos o menos. ¿Aquí cuántos serían? Sería esta frecuencia dividido entre el total, que es 40, solo que siempre va a ser sobre 40. ¿Ya? Entonces, esta es la frecuencia. ¿Qué frecuencia? D11, ¿no? A, B, C, D. Está bien. Esto sobre el total ya es 0,3. Y así saco todo lo demás. Ahora, aquí sería esta frecuencia acumulada sobre el total. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Igual. ¿Cuál es la frecuencia? Esto. Sobre el total, que es este. Ya.
Y de aquí, ahí, ya. Ya tengo mi tabla de frecuencias absolutas, ya que son todas estas tres, son las absolutas. Ya, aquí son las frecuencias absolutas. Ya. Y estas son las frecuencias relativas. Absolutas. Y relativas son estas. Ya. Ya está la tabla. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Porque con esto hemos aprendido a organizar los datos discretos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna observación? ¿De repente algo lo hice mal? O sea, digo, lo hice mal porque puedo haber pinchado una casilla que no debía, entonces el cálculo está mal. ¿Está bien? Está claro, ingeniero. Ya. Ahora, dígame, vamos a interpretar. Y esto lo voy a preguntar a los que están en clase. Ya. Miren aquí, siguen entrando. ¿Quién? Jenny, Fernanda, será Vélez Pérez. ¿Qué hora es? 7:57. Bien. Aquí. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuál es la frecuencia? Este valor, N3, ¿qué valor toma? Después vamos a interpretar. 8. 8. Bien. ¿Cómo se llama usted? Fernanda. ¿Fernanda qué? Cesari. Ya, bien, Fernanda Cesari. Bueno, Fernanda Cesari, usted me dicta. ¿Cuánto vale H sub 4? 0,25. 0.25. ¿Cuánto es N sub 3? 19. 19. ¿Cuánto es H sub 2 mayúscula? 0,28. Ya. ¿Cuánto es H sub 4 mayúscula? 0,53. 0.53. H sub 4 sin asterisco mayúscula. 0,73. Un ratito. Miren lo que me está diciendo. H sub 4 asterisco. Es 0.73. H sub 4 asterisco es este. Pero H sub 4 simplemente 0.73. Un ratito, es que yo me estoy confundiendo. Entonces este está mal. Este es 0. Este es 0. Ya, está bien. Ahora sí. Estaba mirando aquí 73 y ya. Está bien. H sub 4. 1, 2, 3, 4. Y el otro 4, 1, 2, 3, 4. Uno es 73 y el otro es 53. Está bien. Bien. Ahora lo que quiero es que me diga qué representa. Copiar, cortar. Voy a poner aquí. Pegar. Ya. ¿Qué representa, Fernanda, este 8? ¿Qué le está indicando? Ocho, ¿qué me dice ese 8? Ese número 8. Dice que hay 8
estudiantes que tienen 2 hermanos. Bien. N3. Este es N1, N2, N3. N3 es 8 estudiantes que tienen 2 hermanos. Bien. 0,25. ¿Qué representa? Que hay hay 3 estudiantes que tienen 3 estudiantes. ¿Acaso esto es estudiante? perdón, es la proporción. Este es número. Entonces 3 es número de hermanos. Ya. Usted dijo que era la proporción Ya. de estudiantes Ya. que tienen 3 hermanos. Ujú. Ya. Bien. Ahora vamos. N3 igual a 19. ¿Qué representa 19? Aquí está 19. Hay 19 estudiantes que Ya. tienen 2 hermanos o menos. Ya. Aquí está, ¿ya? Ya. Por ejemplo, ese 19 es este, ¿no? Ya. Y voy a decir 19. ¿Qué voy a poner ahí? Hay 19 19 estudiantes que tienen 2 hermanos o menos. Ya. El siguiente. Es la proporción. Aquí es H2. H2, ¿dónde estás? H2 es H2 mayúscula. Es este, ¿no? Sí, Ya. Es la proporción de estudiantes que tienen un hermano o menos. Ya, un ratito. ¿Qué ha pasado acá? A ver. Es la proporción de estudiantes con un hermano o menos, ¿no? Sí, Un hermano o ya menos. Bien. H4 asterisco, este de aquí, H4. Es este. ¿Ya? ¿Qué es? es la proporción de estudiantes que tienen 3 hermanos o más. Que tienen que tienen 3 hermanos o más de 3. Bien. Y H4 simplemente, este de aquí, ¿qué viene a ser? Similar a esto, ¿no? Es la proporción. Pero de estudiantes con 3 hermanos o menos. O más o menos. Menos. Bien. ¿Está claro hasta ahí?
Bien, esto lo vamos a guardar y luego se los envío. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa? Hacer otro ejercicio, no sé. Esto es para organizar datos en tablas de distribución de frecuencia, entonces necesitamos todavía la teoría. Aquí. Un ratito. Ella se ha debido dormir ahí. Aprendí a que no lo espere y se ha dormido. Bueno, aquí. Vamos a organización de datos. No, es acá, ¿no? Ya. Desde. Vamos a ver ahora la organización de datos continuos. ¿Cómo organizamos datos continuos? Los datos continuos se organizan en tablas de distribución de frecuencia, pero que están agrupados en pequeños grupos o en pequeñas clases. Dice aquí, ¿qué son los datos continuos? Los datos continuos son aquellos que toman valores enteros o valores, ¿cómo se llaman? Que toman valores enteros o cualquier valor. Puede tomar cualquier valor, no solamente un valor entero. Ese es el valor, es el dato continuo. Ahora, los datos continuos se organizan en pequeños grupos. ¿Por qué organizar como un dato discreto es antieconómico? Trabajar. Tendríamos de repente muchos valores y habría una fila para cada valor. Sería poco práctico. Ahora, algunos valores tienen frecuencias también muy bajas, por eso es necesario organizar en clases. Entonces, para organizar en clases, ¿qué debemos tener presente? Los siguientes conceptos. Por ejemplo, el rango de la variable. ¿Qué es el rango de la variable? Es la amplitud dentro del cual se encuentran todos los datos. Es la amplitud dentro del cual se encuentran todos los datos. ¿Cómo determina el rango de la variable? El rango de la variable viene a ser el valor máximo de todos los datos menos el valor mínimo de todos los datos. Valor máximo menos el valor mínimo. Y ahí pueden apreciar el valor aquí, aquí. Wow. Creo que aquí, este es el valor, el rango, es el igual al valor máximo de todos los datos, o tomen el valor más grande, menos el valor mínimo. Luego, ¿qué es una clase? Una clase viene a ser los pequeños grupos en los cuales uno organiza los datos, ¿ya? Se llama clase a cada uno de los grupos en que se dividen los datos, o a cada grupo, a cada uno de los grupos que describe una característica. El número de clases vamos a simbolizar con la letra M. Y ese número de clases, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo puedo calcular? Puede ser igual a raíz de n. Siempre que n sea mayor que... siempre que n sea mayor a 25. Otra forma de calcular m es aplicando la regla de Sturges, que es la que se presenta acá. M va a ser igual a 1 más 3.22 logaritmo de n. Bien, entonces una clase son los pequeños grupos en los cuales se dividen los datos. Puede ser, por ejemplo, si tengo niños, voy a agrupar en el primer grupo a los niños que son menores de 2 años, en el otro grupo a los niños de 2 a... Este es el número de grupos, ¿verdad? M es el número de grupos. Voy a organizar los niños en 3 grupos. Los más pequeñitos, que serían los menores de 4 años, los de edad intermedia, que serían de 4 a 8 años, por ejemplo, y los que son mayores de 8 años. Eso. Ahora, cada grupo tiene una característica. El primer grupo
están aquellos que tienen menor edad, y así sucesivamente. Bien, por favor, me gustaría que alguien me ayude a leer cada uno de esos cuadritos. Por ejemplo, ¿qué es intervalo de clase? ¿Qué es marca de clase? ¿Y qué es amplitud de clase? Por favor, que lea alguien. Yo, ingeniero. Ya. ¿Qué se llama usted? Diana. Diana. Lea, Diana, ¿qué es? Intervalo de clase. Está Ya. formado por los valores contenidos entre el límite superior y el límite inferior. Se tiene intervalos de clases reales, intervalos de clases aparentes, intervalos de clases abiertos, intervalos de clases. Ya. Está la marca de clase. Es el valor representativo de cada intervalo de clase. Se define como el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Siendo que el límite inferior de la clase J, que es J, sea igual de... No, diré... J es igual a, entre paréntesis, a Y, su J menos 1 más YJ, cerrando paréntesis, dividido entre 2. Siendo YJ menos 1 el límite inferior de la clase J y YJ sería el límite superior de la clase J. Ya. Amplitud de la clase. Esta se define como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de una clase. Se simboliza por la letra C. C sub J es igual a Y sub J menos Y sub J menos 1. Sería la amplitud de la clase, puede ser amplitud constante y amplitud variable. Ya. Bien. A ver, ¿qué es el rango para cualquiera? ¿Qué es el rango? Es la amplitud donde se encuentran los datos. Es la amplitud donde se encuentran todos los datos. Por ejemplo, si a ustedes les pregunto qué edad tienen, más o menos la amplitud será de unos 5.5 años. Por ejemplo, va a ser la mayor edad, que sea 25 años, y la menor edad, que sea 20 años. Entonces, los que tienen menor edad son de 20 años. Y el resto puede tener 21, 22, y el que tiene mayor edad, 25. Entonces, el rango es 25 menos 20, serían 5, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos de clase? Pueden haber intervalos de clase abierto, un intervalo de clase cerrado. Pueden haber intervalos de clases reales o aparentes. Son los límites dentro del cual se encuentran todos los datos dentro de un pequeño grupo. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor medio de cada intervalo de clase. O de cada clase, la marca de clase es el valor medio. Es el valor representativo de cada clase. ¿Qué es la amplitud de clase? La amplitud de clase simplemente es el rango de cada clase. Es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? La amplitud de clase puede ser constante o la amplitud de clase puede ser variable. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos los pasos para la construcción de una tabla de distribución de frecuencias absolutas para datos continuos. Y estos son los pasos. Lo primero que debo hacer es determinar el rango de la variable. Aquí tiene la fórmula. Como segundo paso es determinar el número de clases. Ese valor siempre va a ser un valor entero. El número de clases lo puedo determinar con m, va a ser igual a raíz de n, o m va a ser 1 más 3.22 logaritmo de n. Luego determino la amplitud de cada clase. La amplitud de cada clase es C sub j, que va, como voy a calcular, va a ser igual al rango sobre el número de clases. Tengo la amplitud.
Si ese valor tiene muchos decimales, ¿qué hacemos? Redondeamos siempre al límite superior. Si voy a redondear, siempre al límite superior. Luego se determinan los intervalos de clase y ya va a tenerse la tabla. Por ejemplo, este primer valor, este límite inferior de la primera clase es igual al valor más pequeño del conjunto de datos. Si a este valor más pequeño del conjunto de datos yo le sumo la amplitud de clase, o sea,
Bien. ¿Cómo es la marcha de clase aquí? Es igual al valor más pequeño, sería 38. Para sacar este límite superior le debo sumar el C sub J, que es igual a 11. Hemos redondeado y hemos dicho que va a ser 11. 38 más 11, 48, 49. Aquí, este límite inferior es igual a 49. Este superior, ¿cuánto será? Más 11, 50, 60. Ya. Calculen esto y luego vayan determinando la frecuencia. ¿Cuántos datos hay entre estos dos valores? ¿Ya? Vayan calculando y me van a dictar. Un minutito, ¿ya? Voy a parar. Ay, no. Ya. Bien, ¿me dictan qué valor va a ser este? Hola. 60. Este valor va a ser el mismo que de acá, va a ser igual a 60. Y el límite superior de la siguiente clase, ¿qué valor va a ser? 71. 71, correcto. Este mismo valor, repito aquí, 71. 71 más C sub J sería 82. 82. Aquí sería 93. 93.
93. Y aquel superior más 10 104. sería 104. 104. Perfecto. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio en cada intervalo de clase. Aquí es igual, va a ser el promedio, va a ser el límite superior más el inferior sobre 2. Pero puedo yo, si estoy en Excel, directamente decir que me saque el promedio. Y aceptar. ¿El promedio de qué? De estos dos. Y ya está. Y esto simplemente lo jalamos hasta abajo y saca los promedios para cada uno. Ya tengo mis marcas de clase. Bien, y aquí la frecuencia. ¿Tienen la frecuencia o quieren que les deje un ratito? Ustedes tienen que hacer la frecuencia. 4 es ahí. Aquí es 4. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 datos, hay 4 personas, hay 4 miembros que tienen edad entre ¿cuánto? Menor que 49. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si es 49, el 49 lo voy a contar en la segunda clase. Entonces aquí van a ser menores a 49. Aquí van a ser menores a 60, pero desde 49 hasta menores a 60. 49, a ver, 4. Serían estos, ¿no? A estos 4. Vamos a pintar de un color que sea rojo. Bien. Luego, menor que 60, tendría que pintar desde acá hasta, pero que no tome el valor de 60. Aquí le vamos a dar color verde. Este verde. Luego el otro, menor que 71, sería el otro grupo, luego contamos. Menor que 71, vamos hasta acá, aquí, va a ser de color celeste. Y el otro es menor que 82, vamos desde 71 hasta aquí, desde 71 hasta 82, menos 82. Y vamos aquí. ¿Qué color pinto? Este color. ¿Sí? Es anaranjado. Wow. Luego, un ratito, aquí, este anaranjado, aquí hasta aquí es, ¿no? Un ratito. Ah, no, aquí. Más colores. Ese color, aceptar. No quiero que se distingue, ¿no? ¿Qué otro color le doy a este? Ya, aquí, en la última clase de 82 a 93. 82 a 93, pero no entra 93. Oh, son todos esos valores. ¿Qué color pintamos este? Color café. Y el último, bueno, que sea color negro. Bien, entonces aquí llenamos las frecuencias. El primero es 4, el segundo, ¿cuánto? ¿Me dictan? ¿Cuántos hay en el otro, los verdes? 9. 9. 9. ¿Cuántos son los celestes? 17. 17. ¿Cuántos son esos medios anaranjados? 10. ¿Cuántos son los cafés? 9. 9. Y al final tengo 1. Bien. La suma de todo esto debe ser, ¿cuánto? 50. Vamos a sumar. Aceptar. Esta es la suma y le doy. Wow, ¿qué he hecho? A ver. La suma son todos estos valores, ¿no? A ver. Ha especificado muy poco. A ver, voy a volver a hacer. ¿Qué dice? Está sacando potencia en vez de sumar. Ay, potencia, no es suma, ¿verdad? Bien. Suma. Aquí vamos a poner, a ver, suma y aceptar. Aceptar. Y la suma tiene que ser 50. Ahora, estas frecuencias habría que completar. La primera, aquí, 4. es igual a 4. Enter. La segunda va a ser igual a esto más el acumulado que hay hasta acá, ¿no ves? Más ese 4. Este va a ser igual a esto más todos los que hay por debajo de ese. Bien.
Aquí va a ser igual a esto, más todo esto de acá. Ahí. Y esto puedo también jalar nomás, ¿no? ¿Ven? Ya. Aquí. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todas las frecuencias, porque es a esta frecuencia más todas las demás, porque es mayor que. Va a ser igual a la suma de todo esto. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? A la suma de todas estas frecuencias desde aquí hasta acá. Bien. A la suma de todo esto. ¿A qué va a ser igual? A la suma aceptar de todo esto. Y así sucesivamente. Entonces esto yo lo puedo jalar hasta acá. Wow, esto está mal. Porque aquí tiene que ser 1, ¿no? Bien, lo vamos a hacer, no sé por qué no, aquí. De acá, aquí es igual a la suma ¿de qué? De todo esto de acá. Ah, ha sumado más el 50, por eso ha sido. Ya, ¿a qué va a ser igual? Por ejemplo, si yo sumo esto, está poniendo 60. ¿Por qué? Porque está sumando hasta esta fila 26. Sí, pues está sumando hasta esta fila 26, ¿ven? Esto tiene que ser solo hasta la 25. Está sumando más este total. Y esto va a ser igual así. Y está sumando 51 porque está sumando más este. Aquí estoy, ¿no? De 25 a 25 nomás. Ya, eso era lo que pasaba, ¿ya? Ahora, todo esto es simplemente estas filas divididas entre n. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es igual a esta frecuencia sobre este total. Pero como siempre va a ser respecto a ese total, esto lo fijamos. Bien. Ya. Esta es la proporción, entonces todo esto jalo hasta acá. La suma de todas estas proporciones tiene que dar 1, entonces podemos calcular a modo de verificar. ¿Ya? ¿Ve? Es 1. De aquí, ¿a qué es igual? A esta frecuencia sobre el total. El total es ese. Lo vamos a hacer, lo vamos a fijar. Bien. Bien, y le doy así, Enter. Entonces esto lo jalo hasta aquí, ya tengo el total. Bien. Otro es igual a esto sobre esto. Solo que va a ser constante. Bien, entonces esto lo jalo hasta el final. Todo esto es negro. Bien, ahora siempre, ¿qué va a ocurrir? Que valor, la suma de todas estas frecuencias va a ser 1, ¿no ven? Que la suma, la acumulada, la frecuencia relativa acumulada menor igual que también siempre va a ser 1. Siempre va a tomar el valor de 1 y también siempre va a tomar el valor de 1. Así como acá, la suma de todas las frecuencias es 50, esta también va a ser
50, la frecuencia acumulada menor que, va a ser 50, y también ¿quién va a ser 50? Este de aquí. Ya, así. ¿Está bien? Estos tres son iguales y estos tres también son iguales. ¿Está claro? Bien, chicos, vamos a dejar acá. Yo quiero que ustedes me indiquen para la próxima clase, se los voy a mandar este Excel, los siguientes valores. Me indiquen y me interpreten. Por ejemplo, que es el N4, N5 voy a poner, que no sea igual que al semestre anterior o a cualquier otro semestre. Que sea N3, que sea N6, que sea 2, que sea 5, y este otro también que sea 5. Bien, vamos a dejar acá y quiero que para la próxima clase me digan cuál es este valor y qué representa, cuál es este otro valor y qué representa. Y también quiero que me organicen estos mismos datos en una tabla, estos mismos datos. Aquí decía, construye una tabla de distribución de frecuencias. Ahora, quiero que construyan la misma tabla, pero con intervalos aquí. Organizar los datos en 4 clases, con intervalos de clase de igual amplitud, en 4 clases. Entonces, esto voy a borrar aquí. Un ratito. Ahorita les voy a... Eso quiero que hagan para la próxima clase. Yo lo voy a hacer, pero me gustaría que hagan. Aquí tendrían que hacer el cálculo. Ya lo borro. Y esto también lo borro. Elena. Ya le habla mi hermana, por favor, perdón. Esto. Luego, que este mismo dato en el inciso C, ¿qué van a hacer en el inciso C? Van a organizar los datos en 1, 2, 3, en 3 intervalos de clase. El C en 4 intervalos de clase. Y aquí va a ser, construye una tabla con amplitud igual a 22. ¿Ya? Esto... Vamos a... que igual a 22, dice, ¿no? Igual a 22. Que sea con una amplitud igual a 21. Bien. Quiero que me hagan el inciso B y el inciso C para la próxima clase y lo voy a preguntar. De todas maneras, yo voy a resolver. Hemos resuelto esta pregunta cuando decía simplemente organice en una tabla de distribución de frecuencia. Como no sabíamos el número de clases, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el número de clases aplicando la regla de Sturges. En el inciso B, ¿qué dice? Que organice en 4 clases. Y en el inciso C, ¿qué dice? Que debo organizar en intervalos de clase con amplitud igual a 21. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bien, y de acuerdo a eso, organizar. Y en todo esto ya lo vamos a calcular la próxima clase, lo voy a pedir. Entonces aquí digo guardar. Y se los mando este Excel para que trabajen, ¿ya? Aquí quedamos, jóvenes, trabajen. Yo la próxima clase a cualquiera pregunto. Si no lo ha hecho, pues su nota práctica, va a tener una nota práctica en participación igual a 0. No sé, así es que por favor trabajen. Se los mando este Excel en este momento al WhatsApp. Bien, en este momento. Y les voy a mandar este documento también. Esto de aquí al WhatsApp.
Aunque esto no quiero mandárselos porque aquí creo que hay resuelto. A ver. Déjenme ver. Ah, no hay. Ya. Aquí está el que hemos hecho, pero aquí me faltaba terminar. ¿Ves? Y ya me paso a otra cosa. Y está bien. Ay, Dios. Voy a pasárselos al WhatsApp, ¿ya? Ahora mismo. ¿Alguna pregunta? Si tienen, me hacen. Si no, me despido, ¿ya? Estadística. Vamos a pasar presentación, estadística aplicada, presentación. Ay, Dios. ¿Qué presentación? Introducción a la estadística. Creo que esta es la que hay que mandar. Otro que hay que mandar, ya está eso, el Excel, clases, organización de datos, ese es el que debo mandar, y nada más. Entonces, sobre eso trabajan. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Ingeniera, una pregunta. En la plataforma Mode hay una tarea y no sé sobre qué hay que hacer. Ya, la tarea era, solo hasta hoy día a las 10 de la noche tienen para presentar porque recién anoche habilité. Tienen que entrar a la plataforma de la Gabriel. En la plataforma de la Gabriel, en el tema 1, tienen ustedes, en el tema 1, tienen la primera tarea. Ahí van a subir su tarea. ¿Sobre qué? Disculpa. Pregunte a sus compañeros. Pregunte a sus compañeros. Buenos días, ingeniera. Una pregunta. Yo recién voy a adicionar la materia. ¿Ya? ¿Y cómo haría para presentar mi tarea? Presente de una vez ya. Para presentar. Mándenme a mi Excel y ya después, para que yo la tenga presente, y después le voy a decir para habilitar, para que pueda entrar. Ya, muchas gracias. Ya. Estadística semestre 2 es de estadística aplicada, ¿no? Y los de ambiental, ¿con qué nombre está estadística? Grupo bebé, aquí tengo que mandar. Aquí les voy a mandar organización y también les voy a mandar la presentación, ¿no? Aquí, esta introducción. Es la presentación que está ya con gráficas. Bien, nos vemos, jóvenes, ¿ya?